Por fin se revelan los nombres de los cárteles gringos y quienes pertenecían a ellos. Fíjense nada más en este nuevo artículo y libro que publicaron ahí en Estados Unidos un escritor gringo, pero vean esa imagen. Y él así lo publica y lo comparte. Escuchen bien, México no es el único país donde el ejército y la policía son el verdadero poder detrás del narcotráfico. Este extracto exclusivo de mi libro para Rolling Stone muestra, o escuchen bien, muestra cómo policías y soldados, ojo, controlaban todo el tráfico de cocaína en las Carolinas. Carolina del Norte y Carolina del Sur son estados allá por el este de Estados Unidos y no pertenecen a los estados fronterizos. Hasta que empezaron a matarse entre ellos. Vean, fíjense nada más, policías y miembros del ejército estadounidense. Vamos a leer rápidamente esta porque es importante, porque es lo que sucede ahorita en estos momentos. Empieza la propaganda, empieza la narrativa nuevamente para poder invadir a México, para declararle la guerra a los cárteles mexicanos, que es lo que les acabo de mostrar yo hace pocos días. Y por si ustedes no habían escuchado, empiezan de que los cárteles o las organizaciones criminales mexicanas tienen más drones que el mismo ejército de Estados Unidos o las policías. De verdad están diciendo ante el Congreso, están congresistas de Texas, el Ted Cruz, están agentes de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, están ante el Congreso diciendo, miren, hemos observado que hasta 27,000 o hasta 60,000 drones al año han cruzado dejando droga, bombardeando policías, casi diciendo que atacan a la ciudadanía, a los civiles. Es lo que están diciendo ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque ya se le acabaron la forma de poder invadir y declarar la guerra a los cárteles mexicanos. ¿Por qué? Porque México está haciendo muy bien las cosas y así lo reconoce de alguna forma Trump. Pero vean, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Porque eso sí, Trump dice, no, es que los cárteles mexicanos son muy fuertes y pueden quitar a un presidente en 2 minutos. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Allá está peor. Allá está peor porque el tamaño del país es 4 veces más grande, la población es inmensa. Allá es donde están los consumidores, de eso no hablan para nada. Empiezan a reconocerlo, pero lo empiezan a callar nuevamente. Allá es donde se lavan billones de dólares. Solamente tienen la capacidad los bancos gringos. ¿Pero qué empieza a hacer el gobierno estadounidense, el gobierno de Trump? No, vamos a multar a los bancos mexicanos por esta cuestión de los cárteles y el fentanilo, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, perdón. Si empiezo a decir sustancias, solamente lo voy a decir una vez, como el fentanilo, cocaína, etcétera, etcétera, porque acuérdense que estamos en YouTube y estos temas son muy sensibles y nos pueden censurar y hasta desmonetizar. El cartel de Fort Bragg en Estados Unidos, Rolling Stone revela red de tráfico de drogas y armas liderado por militares y policías. Ojo con eso, de eso no hablan nada en Estados Unidos, siempre que México, pero allá, bien que hasta mismos miembros del ejército, de las fuerzas especiales, traficando armas. Lo más seguro es que ellos las manden para acá, porque también se vinculan con los cárteles de aquí, de México, claramente. Con estas organizaciones criminales de México. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ellos van a las armerías, compran cientos de miles de armas y pues es negocio, pero nada extraño que un ex militar compre eso. Pero ¿a quién se las manda? Bueno, pues ese es el tráfico, ese es lo que deben de hacer de aquel lado de la frontera en Estados Unidos, porque dicen, no, es que México le tiene que echar ganas. Bueno, allá ustedes también. El artículo Fort Bragg has a lot of secrets, its own little cartel, dice, escrito por Seth Harp, contribuidor de Rolling Stone, revela detalles impactantes sobre una red de tráfico de drogas y armas dentro de las fuerzas especiales
del ejército de Estados Unidos, específicamente en Fort Bragg, Carolina del Norte. Les digo, Carolina del Norte en el mapa de Estados Unidos está en el este. Hay dos Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Nada que ver con los estados fronterizos, Texas, Nevada, Nuevo México, California, porque normalmente en estas zonas es donde viven muchos mexicanos de ascendencia que literal México, los mexicanos ya reconquistaron ese territorio robado por Estados Unidos, porque ¿qué es lo que dicen? No, es que los mexicanos son los que migran, que llevan drogas, que son miembros de cárteles. Bueno, esto es Carolina del Norte, nada que ver. Un texto extracto exclusivo del libro The Fort Bragg Cartel, a publicarse en agosto del 2025, expone cómo soldados de élite, en colaboración con un cartel mexicano de los Zetas, participaron en crímenes violentos, narcotráfico y asesinatos sin resolver. Los protagonistas del escándalo, las víctimas Billy Levin y Timothy Dumas. El primero, Billy Levin, era un operador del Delta Force, activo en el tráfico de cocaína y metanfetamina en Fort Bragg. El segundo, Timothy Dumas, exmilitar vinculado al Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, involucrado en desvío de armas y drogas. Ambos, ojo con eso, porque este es un detalle importante, ambos fueron encontrados asesinados el 2 de diciembre del 2020 en una área remota de Fort Bragg con múltiples impactos de bala. Se cree, ojo con esto, se cree que fueron víctimas de un ajuste de cuentas, posiblemente relacionado con sus planes de escribir libros revelando crímenes dentro de las fuerzas especiales. Casi como lo que dicen los gringos, que es lo que hace Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Que de repente un miembro del ejército, un general o un político que va a rebelarse contra Putin o que lo despiden y de repente muere misteriosamente. Bueno, así es lo mismo que hacen los gringos, porque eso sí, inventan o se quejan de otras naciones que lo que hace China, Rusia, es lo mismo que hacen ellos. Dice Freddie Wayne Huff, el policía corrupto que se convirtió en narcotraficante. Antecedentes, exagente de la DEA. ¿Qué pasó aquí? Ya ha habido varias notas que yo se las he mostrado donde exagentes de la DEA son culpables de esto, de ayudar a los cárteles. Y como por ahí se dice que el cártel más grande es para no decirlo porque les digo, estamos en YouTube y yo por estar repitiendo esto, cree que yo estoy diciendo que es así la situación, pero no. Bueno, Freddie Wayne Hoffman fue ex agente de la DEA y policía estatal de Carolina del Norte, destacado por incautar millones de dinero del narcotráfico. Caída en el crimen. Tras ser despedido en el 2014, Huff usó sus conocimientos policiales para traficar cocaína con esta organización criminal, que ya no la voy a repetir, moviendo 50 a 100 kilos cada 7 a 10 días. O sea, se hizo malito. Conexión militar. A través de Timothy Dumas, Huff descubrió una red de soldados en Fort Bragg que vendían drogas y armas robadas. La red criminal de Fort Bragg, narcotráfico y corrupción militar. Y ya, o sea, toda una serie de cosas, narcotráfico y corrupción militar. Origen, según Dumas, soldados de las fuerzas especiales comenzaron a traficar opiáceos, desde Afganistán. Acuérdense, en Afganistán estaba mucho lo que era la flor, la amapola. De ahí sacaban se puede transformar una droga, no me acuerdo, no sé si es el nombre de la droga de la que se saca de la amapola, pero eso había mucho en Afganistán. Métodos, robo de arma, falsificación de registros, conexión con los Zetas, bla, 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 bla. Y vean,
Aquí está el mismo autor diciendo lo que justamente les acabo de comentar. Y pues está el artículo en los Rolling Stone, pero ¿cómo lo describe él? Que bueno, pues todo este cartel en Carolina del Norte, pues ahora sí que no hubo coordinación como lo puede haber en otras organizaciones criminales, porque ahí yo creo por el tanto amor al dinero o había venganzas, se empezaron a dar de baja todos en esa organización criminal, pero como les digo, con nombre y quienes estaban dentro. Pero eso es lo que no habla Estados Unidos. Miren, la doble moral de Estados Unidos, al descubierto, un libro expone a los cárteles gringos. Y también de este lado, en México, se hizo un libro de esa cuestión. Y ahorita vamos a ir con el autor que dice. Pero vámonos rápidamente a lo que está sucediendo en estos momentos. La propaganda, la narrativa por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no sacan estos artículos, estos libros, de que allá tienen nombre y apellido los cárteles gringos y que policías, exagentes de la DEA, exagentes del FBI, hasta mismos jueces, exmiembros o hasta miembros del ejército estadounidense son los que forman estas agrupaciones? Calladitos todos. ¿Pero qué están diciendo ahorita? Ted Cruz, cárteles tienen más drones que Estados Unidos y lanzan ataques, literal, y no es broma. Los cárteles tienen más capacidad de drones que las fuerzas del orden de Estados Unidos, acusa Ted Cruz. Afirmó que los cárteles tienen más drones que agencias de Estados Unidos y los usan para tráfico de fentanilo y ataques en la frontera de México. Aquí yo les he mostrado que, pues sí, ellos han utilizado drones, estas organizaciones criminales, pero para combatirse entre ellas, no sé, en la Sierra de Durango sale, ¿no? Yo les he mostrado aquí videos que pueden ser drones convencionales que ellos los forman o hasta mismos drones que los traen del mercado negro de Ucrania. ¿Por qué no dice eso? El senador republicano Ted Cruz advirtió que los cárteles mexicanos han desarrollado una capacidad operativa con drones superiores a las de las propias agencias del orden de Estados Unidos. O sea, tienen más tecnología y más capacidad. Y no solamente de ataque, sino de que ellos pues todos tienen electrónico, ¿no? Las computadoras donde almacenan la información, que se supone que hasta estos cárteles con estos drones van y tienen tecnología para sabotear todo este tipo de almacenamiento o cámaras del muro fronterizo. ¿Les creemos? Se me hace como que se aventó, o todo lo que ha visto en el conflicto Ucrania-Rusia, que si eso sí está sucediendo, como que lo quiere transpolar para acá, pero pues claramente no es así. En su intervención, Cruz destacó la creciente amenaza que representa este tipo de aeronaves no tripuladas para la seguridad pública y la soberanía nacional, específicamente en la frontera sur de Estados Unidos. Y luego aquí empiezan así a meterle miedo a los gringos, al pueblo estadounidense. Dice, no, es que con esta tecnología pueden tumbar aviones comerciales, pueden hasta atacar casas y aventar granadas a los autos, a las autopistas, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la narrativa mexicana. No solamente es Ted Cruz, es uno también del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Pero eso sí, contra los migrantes, contra los mexicanos trabajadores, pues sí, la mayoría de los mexicanos que hace la fuerza laboral de Estados Unidos, el trabajo duro, eso sí, contra ellos mandan toda la caballería pesada, aviones Black Hawk, camiones o vehículos blindados hasta donde van y trabajan, en los campos agrícolas, en las fábricas, en los Home Depots. Por eso van hasta con armamento táctico, la policía, la Guardia Nacional y estos agentes de ICE, de inmigración. Eso sí, a ellos no les tienen miedo porque pues es gente trabajadora, es gente que pues claramente no va armada,
Pero contra los cárteles gringos, que los hay, nada. Y ya ha habido hasta un muerto. Hace poco salió de que por resistirse a la detención falleció un jornalero de origen mexicano. Vean, se los estoy mostrando siempre aquí, papelito en mano. Todas las imágenes, todo lo que ha pasado es verdad, no es exageración los títulos. Es lo que les digo, como ahí sí, muy machitos, muy fuerza del orden, sí muy mano dura, pero contra los cárteles gringos, no. Es lo que les pedimos aquí, ok. México está haciendo su labor aquí, con las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Guardia Nacional, van y se enfrentan a estas organizaciones criminales, les incautan millones en pastillas, en polvo blanco, para no decir otra vez la sustancia, desmantelan laboratorios. ¿Pero qué hace Estados Unidos? No, nos vamos contra los trabajadores. Para que vean la doble moral y la hipocresía de los gringos. Y hipocresía porque, pues justamente, como les digo, allá sí los hay. Justamente un escritor de Estados Unidos revela todo esto, como este caso del 2020, o sea, cómo investigó. Y bueno, por la parte mexicana también, este mexicano con este libro, hay cárteles gringos, pero aunque existe una iniciativa para combatirlos y un presupuesto aprobado por el Congreso de Estados Unidos, ni el gobierno federal ni la prensa de Estados Unidos los menciona. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues claramente quieren que todo sea México, México, México. De verdad. No, ¿qué estamos viendo? Literal. Ted Cruz, que los cárteles mexicanos tienen cientos de miles de drones para atacar a Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar rápidamente a este autor mexicano. Ya escuchamos la parte del autor de Estados Unidos, a ver qué dice con este libro de los cárteles gringos. Se creó la iniciativa contra los cárteles domésticos, tuvo su propio presupuesto, Julio, fue autorizado por el Congreso Federal de los Estados Unidos, estaban enterados en todo el Departamento de Justicia, estuvo dirigido por John Callery, a quien en este libro se le entrevista y cuenta en detalle, Julio, en qué consistía esta estrategia de combatir a las organizaciones criminales de Estados Unidos ya catalogadas como cárteles. Aquí la gran diferencia, hay que decirlo, Julio, no se trata de cárteles que dominan territorios como ocurre en México, como ocurre en Colombia, sino que dominan algunos sectores de ciudades, calles, porque son muchísimos. Son los clubes de motociclistas y las pandillas. Son los designados como cárteles por el propio gobierno de los Estados Unidos, que la gran estrategia que tienen, o por qué se les denominan cárteles, porque ya no están dependiendo de que sean los narcotraficantes mexicanos quienes muevan la droga en los Estados Unidos. Lo que hacen es que se la compran, digamos, a granel, para que el auditorio lo entienda, en la frontera sur de los Estados Unidos. Los cárteles mexicanos les entregan la mercancía y ya son estos grupos delincuenciales de Estados Unidos, los cárteles gringos, los que se encargan de toda la logística. Es decir, de transportarla desde la frontera a los lugares que vayan, de distribuirla a sus vendedores, de cobrar y también de aplicar violencia. Porque en este libro, John Callery y los demás entrevistados hablan de cómo la violencia llegó justamente para denominarlos como cárteles. Y si te das cuenta, hasta ahora en el gobierno federal de los Estados Unidos nunca se ha hablado de esta iniciativa para combatir a los cárteles domésticos. Y la propia prensa estadounidense nunca la ha mencionado, aun cuando está con su presupuesto y funcionando. ¿Por qué será, mexicanos? ¿Por qué será? Pues claramente la narrativa de que México, los cárteles de México, aquí a los gringos nos tienen, es como si ellos lo dijeran, nos tienen con una pistola en la cabeza para estar consumiendo. Claramente que no. Y bueno, aquí se escucha un poquito como que no son
como que no son tanta cosa como los cárteles mexicanos, pero sí lo son. Porque dijo, no, es que son como pandillas, son motociclistas. Bueno, ¿quiénes están en estos cárteles gringos? Pues policías y miembros del ejército de Estados Unidos, de las fuerzas especiales, para que vean la gran importancia y revelación de estos libros por parte de Estados Unidos y por parte de México. Ellos tienen su presupuesto, pero no les conviene hablar. Tampoco les conviene decir de que el 90 o 95% de los que detienen pasando Fenta, pasando esta sustancia azul, que ya saben cuál es la que estamos hablando, la que está ahorita de moda, ¿quiénes lo hacen? Ciudadanos de Estados Unidos. No los hacen migrantes, como es la narrativa. No. Son ciudadanos estadounidenses, 95%. ¿Pero qué te dice los medios? El gobierno de Estados Unidos. No, es que los migrantes son los que traen junto con los cárteles la sustancia. Pero se les olvida ya que también, que por todo esto que está sucediendo, ¿la raíz cuál es? ¿La raíz cuál es? Díganme. Está bien fácil. El consumidor. Y siempre a ese consumidor, mientras haya demanda, pues se la van a llegar de cualquier lugar, a través de México, a través directamente de Estados Unidos o a través de Canadá. Así es la ruta, porque es el país mayor consumidor de sustancias. Hasta que no se acabe, hasta que no se cure el perro de la rabia, no se va a extinguir esto. Eso es lo que ha dicho el gobierno de China, porque también Trump culpa al gobierno de China. China dice, no, tú tienes que arreglar tu problema de consumo. Eso sí, quieres poner muros y quieres echarle la culpa a nosotros, no, arréglalo tú. Y arregla también esos cárteles internos que tienes, porque son muchísimos y tienen mucho poder. Y ya vieron ustedes, tienen nombre y tienen miembros, exagentes de la DEA, exagentes del FBI. Les vuelvo a recordar por si se les olvida, policías y miembros del ejército estadounidense. No cualquier, no es del Army, no, de las fuerzas especiales, de los Navy SEALs mexicanos. Bueno, déjenme sus comentarios, ¿qué opinan de esto? Compartan la información, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.